Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio y estáis estáis ya viendo, estáis escuchando, más que ver, escuchar, aunque también viendo, ¿no? Al final, quien ha entrado a este programa, al final, pues bueno, ha clicado o ha tenido que entrar a un enlace y por lo tanto lo está viendo, ¿no? Por lo tanto, pues eso, el tema de que es una nueva temporada, ¿no? Ya en un diario de un ansioso, ¿no? Es verdad que es un título bastante llamativo, característico dentro del programa, por supuesto, al final es el primer nombre que hubo en el programa. Pero ¿qué pasa? Que al final el tema de la ansiedad está bien de comentar, por supuesto, y es algo que está muy presente en mi vida. Eso está más que claro, ¿eh? Por mucho que yo haga un programa hablando de otra cosa totalmente diferente, la ansiedad está ahí presente. O sea que, digamos, es algo inherente, ¿no? Podríamos decir, hablando, pues bueno, de forma personal. Por lo tanto, el tema de la ansiedad nunca se va a escapar, aunque yo quiera que se escape, ¿no? Y créanme que muchas veces he querido que se fuese, ¿no? Por la puerta de atrás. Pero bueno, digamos que en ese sentido, dentro del programa, aparte de hablar de la ansiedad, me gusta hablar también de otras cosas, como es obvio. A ver, al final, estar hablando de ansiedad, creedme, es muy aburrido. Al final llega un punto que dices, es que estás repitiendo lo mismo y lo mismo. ¿Y para qué quiero repetir lo mismo si ya está en los episodios anteriores? Donde podéis escucharlos, o yo lo puedo escuchar también en cualquier momento si veo que realmente hay algo que tengo que matizar o no, simplemente por ver cómo ha ido, ¿no? Así que en ese sentido, pues bueno, al final, digamos, tener que repetir las cosas no me parece del todo sano, porque al final lo que haces es, pues bueno, digamos, estancarte, ¿no? En cuanto a un programa, ya me lo comentaron aquí en Radio Joven Digital, ¿no? El tema de que no me estancase, ¿no? Que hablase de varios temas, no solo de un mismo tema. Y estoy de acuerdo. Yo, de hecho, incluso antes de que me lo dijesen, yo ya también estaba más que de acuerdo, porque realmente, ¿qué pasa? Que yo soy una persona que dentro de mis capacidades, de mis limitaciones, me gusta ser versátil, ¿no? En varios temas. Me gusta indagar en varios temas, me gusta explicar varios temas, me gusta, digamos, demostrar y también demostrarme a mí mismo el tema de que puedo manejar varios temas. No digo de forma perfecta, ni siquiera el tema de la ansiedad puedo hacerlo de manera perfecta. Y eso que lo estoy padeciendo, ¿no? Que soy un paciente. Pero sí que es verdad que me gusta, pues bueno, digamos, cuanto más conocimiento, mucho mejor, ¿no? Al final, yo lo he dicho en muchas ocasiones, el tema de que al final, cuanto más conocimiento, mejor persona te haces, ¿no? En cuanto a también cómo te vas a enfrentar a nuevos conflictos, podemos decir, intelectuales, ¿no? Cognitivos. Al final te preparas muchísimo más, y no para qué están las escuelas, sino para qué están las universidades, ¿no? Al final es un tema de formación, ¿no? Intelectual, cognitiva. Por lo tanto, pues bueno, cuanto más intelecto, al menos en mi opinión, ¿no? Quizás tengo una opinión diferente a la vuestra, pero digamos que es una opinión que tengo más bien bastante ferviente, ¿no? Podríamos decir, bastante implementado dentro de mi psique, porque digamos que para mí es muy importante el tema de el pensamiento, el tema de la reflexión, el tema de aceptar tus ideas o de aceptar otras ideas, de aceptar también los errores, también aceptar de tus aciertos, porque sí que es verdad que hay en ocasiones que nosotros realmente ni siquiera aceptamos pues bueno, digamos, nuestras verdades, ¿no? O aceptamos también nuestras cosas que realmente decimos, ostras, tampoco es para tanto, pero realmente lo es, ¿no? Nuestros aciertos. Al final es un tema de también aceptar las cosas que hay, ¿no? No hace falta tampoco tener esa falsa modestia como aquel que dice, ¿no? El tema de que hay momentos donde, digamos, dices, bueno, no es para tanto, cuando realmente piensas que sí que es para tanto, y es más bien ponerse una mascareta, ¿no? A veces una máscara para reflejar una cosa que realmente no piensas, que realmente es así la sociedad, quiero decir, yo también lo he hecho, y yo también lo sigo haciendo, ¿no? Al final, para no, digamos, descontentar, o no, para no enfadar, para no presentar una situación de animadversión hacia la otra persona, hacia el prójimo, pues bueno, digamos que tiendes a limitar un poquito, ¿no? El tema de, pues bueno, de contar según qué cosas, ¿no? Al final es como aquel que dice,
verdad a medias, ¿no? Esas verdades a medias, que realmente no cuentas del todo las cosas, pero sí que cuentas una parte y por lo tanto tampoco es una mentira, pero tampoco es una verdad, ¿no? ¿Entendéis? Así que, bueno, en ese sentido me parece importante recalcarlo. Es curioso porque estaba hablando de por qué el cambio, ¿no?, de nombre del programa y me ha llevado hasta aquí, o sea, digamos... Son de las cosas que tiene buena el tema de la radio, ¿no? Al final... Yo creo que la radio compone de dos cosas, como todo prácticamente, ¿no? El tema teórico, cómo tienes que hablar, cómo tienes que comentar, el tema de la respiración, porque por ejemplo ahora mismo estoy en el tema de doblaje, ¿no? Ya lo he comentado un par de veces, y es el tema de que, vaya, al final, digamos, hay todo un estudio, todo un universo dentro del universo, que es la respiración. Y de hecho es algo que tengo muy en cuenta principalmente porque soy una persona que me operaron básicamente de vegetaciones y amígdalas. Y por lo tanto el tema de la respiración, pues bueno, me cuesta más debido a la mucosidad, ¿no?, tan presente dentro de las vías respiratorias, ¿no?, sobre todo en tema nasal, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, me impide respirar del todo de forma eficiente, ¿no?, podemos decir, de forma fidedigna. Pero sí que es verdad que se puede hacer perfectamente, ¿no? La respiración de diafragmática, ¿no? Que es algo que, digamos, por ejemplo, en el canto está muy presente, pero también en el doblaje, porque al final la respiración diafragmática lo que haces es respirar de forma, digamos, más contundente y así poder expirar de forma también más contundente y con más fuerza a la hora de hablar, ¿no? A la hora de proyectar, ¿no? A la hora de impostar la voz, ¿no? Así que en ese sentido es muy importante el tema de la respiración. El tema del doblaje está bien también, sobre todo ahí es muy importante, porque al final estás actuando, al final estás también transmitiendo, pero aquí también, ¿no? Aquí también transmites, quizás no estás actuando, no estás interpretando a otra persona, no estás interpretando una emoción, pero sí que es verdad que estás ahora mismo transmitiendo, ¿no? Y de hecho de forma muy personal, individual, que es básicamente tú, ¿no? Al final no estás interpretando ningún papel, estás interpretando a ti mismo, ¿no? Al fin y al cabo es así. Y por lo tanto tener una buena voz o tener esa dedicación a la voz me parece muy importante. De hecho, hace poco he estado haciendo ciertas prácticas porque de hecho, digamos, con el tema de la radio me está ayudando también el doblaje y viceversa. Sobre todo el tema de y viceversa. Porque en el tema del doblaje hay, digamos, un apartado dentro del estudio que es el calentamiento, ¿no? Y por lo tanto, ese calentamiento también lo extrapolo aquí, ¿no? Porque al final es un tema de, oye, de agilizar, ¿no?, las cuerdas vocales. Y por lo tanto, pues bueno, para que, digamos, a la hora de, digamos, de hablar, no suene la voz reseca, no suene la voz, digamos, artificial casi, ¿no? Hay ocasiones que no os pasa que cuando os levantáis tenéis una voz diferente, como ronca, ¿no? Y por lo tanto estos calentamientos lo que hacen es agilizar la voz, agilizar mucho la dicción, el tema de vocalizar. Agiliza muchísimo, ¿no? Al fin y al cabo es algo muy importante dentro de la voz. Y al final, el tema del doblaje, el tema de la radio, no estoy viviendo de eso aún. Pero sí que es verdad que es algo que me está dando frutos, ¿no? Al final me está ayudando, estoy ganando en alma, ¿no? Obviamente tengo que yo pagar mis cosas, ¿no? Al final y al cabo estos son gastos, ¿no? Pero, bueno, en ese sentido tengo esto que me puede ganar en cuanto a alma, ¿no? En cuanto a espíritu, podríamos decir. No soy una persona tampoco muy esotérica, ni mucho menos. Ya sabéis lo escéptico que soy en ese tipo de cosas, ¿no? En ese sentido soy una persona muy aburrida. Muy aburrida, ¿no? Yo siempre abogo por la ciencia, aunque hay que decir que la ciencia es de todo menos aburrida. Será iba a decir complicada, pero las cosas... Mirad, yo voy a decir una cosa. Quizás voy a ser un poco petardo en según qué cosas, pero digamos, yo, y de verdad lo digo, de verdad, de forma bastante de corazón, ¿no? De forma fidedigna. Yo no creo que haya nada difícil. Esto es lo primero. No creo que no haya nada complicado ni difícil. Hay una cosa que es muy importante. Es complejo. Complejo sí. Hay cosas que son complejas, sí. Pero yo creo que la dificultad reside en las capas, ¿no? Reside en la cantidad, en las capas y también un poquito en el desentreno, ¿no?, de una materia en concreto.
Eso sería, entre comillas, la dificultad, podríamos decir. Pero en realidad lo que tenemos que hacer a la hora de entender un tema, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? El tema de las sumas, las restas, las divisiones, las multiplicaciones. Sí, al principio, de críos, realmente nos costaba un poco. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, porque realmente no estamos estudiando las capas, pero poco a poco podemos realmente, digamos, asumir según qué cosas, ¿no? Digamos que es un tema de tiempo, es un tema de capas, es un tema de que tenemos que ir poco a poco, ¿no? Al final, algo complejo está compuesto por partes simples, y hay que primero atacar a las partes simples, aprender las partes simples, y a partir de ahí seguir. Es un tema de jerarquía en muchas ocasiones, empezar desde el primer nivel hasta el último, ¿no? No pasemos, no nos demos un salto, a no ser que seamos muy audaces, a no ser que seamos, digamos, bastante inteligentes con respecto al tema. Yo recomiendo siempre ir del punto A hasta el punto B, del punto B, punto C, porque al final lo que haces es eso, ¿no? Un tema de, oye, hay que, digamos, ir poco a poco, desglosarlo, ¿no? Es algo que dijo René Descartes, ¿no? Al final, desglosar estas cosas, ¿no? Al final no hay nada difícil, es complejo. Sí, yo, digamos, acepto que es complejo, pero no acepto que sea difícil. ¿Por qué? Por lo que he dicho yo en un principio, poco a poco, ¿no? Hay o cosas complejas o cosas imposibles, no hay nada más, ¿no? Eso es en mi caso, quizás es una filosofía muy simplista, ¿no? Quizás estoy pecando también un poquito de simplista, pero sinceramente, de forma muy sincera, lo pienso así, porque ha habido ocasiones que yo, de forma coloquial, ¿no? He dicho, qué difícil es esto, qué complicado es esto, pero realmente si le prestas el tiempo, si le prestas la dedicación, ¿no? Si vas poco a poco, de forma paulatina, al final lo que demuestra es que realmente lo puedes entender, pero oye, de forma paulatina. Quizás otras personas puedan entenderlo de forma mucho más rápida. No lo niego, pero digamos que cada uno tiene sus limitaciones, cada uno, pues bueno, se le da mejor una cosa, se le da mejor otra. Por lo tanto, pues bueno, en ese sentido es importante reconocer que no hay cosas difíciles, hay cosas complejas. ¿Que son muy complejas? No lo niego, pero poco a poco. Sobre todo estoy haciendo referencia al tema de, por ejemplo, de los estudios, por ejemplo, el tema del doblaje, ahora mismo, por ejemplo, el tema de la radio. Nadie nace aprendiendo. Quizás tienes un don, por tema de genes, o por tema de aleatoriedad de los genes, o por aleatoriedad de la propia vida, pero digamos que los conceptos teóricos los tienes que tener en cuenta y no naces aprendiendo los conceptos teóricos, ¿no? Incluso los prácticos, porque habrá cosas incluso teniendo un don que se te escape, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, digamos, yo a veces peco también, esto es verdad, esto es totalmente verdad, el tema de que yo a veces peco con respecto a adelantarme, ¿no? A los acontecimientos. De hecho, me ha pasado el tema del doblaje, pero ¿qué pasa? Que al final el doblaje, este tipo de cosas, me ha ayudado a aprender, ¿no? Me ha ayudado a reflexionar, me ha ayudado a ayudarme, ¿no? Porque digamos que yo tuve la filosofía siempre de la complejidad, ¿no? Siempre digo bastante tiempo, obviamente de crío no tenía ese pensamiento tan reflexivo, pero digamos que no la empleaba tanto. Realmente llegaba hasta a ser hipócrita, porque había ocasiones que decía, qué difícil es esto, ¿no? Pero, digamos, con este tipo de cosas me ha hecho reflexionar, me ha hecho realmente pensar, ¿no? Y decir, quizás el tema del doblaje no debería ir tampoco tan rápido, ¿no? Al final hay que masticarlo, al final también en ocasiones hay que tastarlo, como se diría en valenciano, como se diría en catalán. Hay que masticarlo, hay que probarlo. Ya después, pues bueno, digamos, poco a poco, ¿no? Porque al final, cuando vas tan rápido, te saltas cosas, ¿no? Por muy bueno que seas, te saltas cosas. Y lo que tienes que hacer es ir poco a poco, ¿no? Reitero esto de poco a poco, y mira que he dicho en un principio que no iba a repetirme, pero sin embargo, en esto me gusta también reiterar en esto en concreto, porque, digamos, una vez está bien, pero una segunda quizás, digamos, pues bueno, en ese sentido, que denota más fuerza a la hora de comentar, a la hora de
de dirigir algo, a la hora de explicar algo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es el tema de no repetir las cosas aunque las estás repitiendo, ¿no? La hipocresía de Enzo, como siempre. Pero bueno, digamos que algo que quería comentar dentro del programa, ¿no? Algo que quería justificar, algo que realmente quería comentar para un poquito empezar esta nueva temporada, aunque sí que es verdad que dentro del programa ya he hablado, ¿no? Ya he comentado, ya he hecho episodios de la temporada 3, aunque aquí no en Radio Joven Digital, por lo tanto sería empezar la temporada 3 en Radio Joven Digital, ¿no? Al final, pues bueno, en la temporada ya ha empezado, ya llevo unos cuantos episodios, de hecho realizados en agosto, ¿no? Así que en ese sentido, pues voy más que... hay más que stock, ¿no? De Enzo, para bien, tanto para bien como para mal, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, quería comentar un poquito el título, ¿no? Porque sí que es verdad que antes me llamaba Diario de un Ansioso. Pero ¿sabéis qué pasa? Que al final, como he dicho yo en un principio, en los primeros minutos, la ansiedad está bien comentarla, no está bien tenerla, eso seguro, no está bien tenerla. Pero está bien comentarla, porque al final lo que haces es comentar y también un poquito abrir los ojos a otra gente que es un poco escéptica con respecto al tema, ¿no? Porque digamos que la psicología está tan intrínseca, tan inherente a una persona y se ve tan poco, ¿no? Según en qué matices, y si no eres profesional, poco vas a ver, que parece más bien magia, parece algo inventado, parece algo esotérico. Y no son estas tres cosas, ni mucho menos. Es otra cosa, es ciencia. Al final, el proceso de la mente en sí son procesos químicos. Creo que lo entendáis, biológicos. Tenéis que entender que al final la psicología es ciencia. Es ciencia. Y la persona que no lo quiera ver así, pues bueno, tiene su opinión, pero esta es mi opinión. Para mí es ciencia. Sí que a veces digo, es ciencia, y parece que lo estoy haciendo de forma, pues bueno, muy rotunda, diciendo, esta es mi opinión y nadie me va a cambiar, o esta es la verdad absoluta. No, tampoco es eso, ¿no? Pero sí que es verdad que es mi opinión. Al final son procesos. El proceso de la mente en sí, es ciencia. Y tiene un porqué. Es complicado de desglosar, es complejo, ojo, es complejo de desglosar. Seguro. De hecho hay cosas que aún tenemos que descubrir. Y ya llevamos unos cuantos años con el tema de la psicología. No tanto como en otros aspectos de otras ramas de la ciencia, pero sí que llevamos ya un tiempo. Y aún nos queda. Porque al final y al cabo estamos hablando de la nada. De teorías, de hipótesis, ¿no? De experimentos sociales. Hay gente que está de acuerdo con eso, hay gente que no. Pero no es algo que realmente, digamos, tengas que abrir en canal y ver cómo ha funcionado este tipo de cosas. No puedes, realmente. Un pensamiento, por ejemplo, de los míos, de fobias de impulsión, no lo puedes ver en una pantalla. ¿No? No lo puedes ver. O me abres el cerebro, un proceso quirúrgico, me abres el cerebro y no sale una pantallita o no sale unas letras diciendo pensamiento de hacer daño. No, ni mucho menos. Al final, lo que ves es un cerebro. ¿Sabéis? ¿Y qué hay más científico que un cerebro? ¿Qué hay más científico que un proceso químico? ¿No? Un proceso biológico. Al final van bastante de la mano. ¿Qué hay más que eso? No, pero digamos, en ese sentido, pues pienso, ¿no? Al final es un tema científico y me gusta. A mí la ciencia, a pesar de que no soy una persona, digamos, muy instruida en el campo de la ciencia, es algo que respeto muchísimo. Lo he dicho ya en bastantes ocasiones. No me gusta repetirme, pero ojo, lo repito. Soy así de hipócrita. Pero bueno, al final a veces hay que hacer recapitulaciones, ¿no? Con según qué cosas para poder un poquito, pues bueno, entrar esta temporada con los conceptos básicos, ¿no? Parece esto una clase de matemáticas, ¿no? Que al final es todo, digamos, si una cosa no entiendes no vas a entender la siguiente, ¿no? Ni mucho menos. Al final esto es un programa que lo protagoniza un servidor. Este servidor.
Pero bueno, el tema de la ciencia, el tema de la psicología está muy impuesto y esto es así. Ya está. Esto es así en mi caso, en mi opinión. Así que bueno, cada uno tiene su opinión con respecto a, digamos, a lo que tiene, ¿no? Con lo que tiene o lo que es o lo que deja de ser, ¿no? Pero bueno, como paciente debo decir que, bueno, tengo esa filosofía. Pero bueno, siguiendo el tema del programa, ¿por qué el cambio del programa? Como he dicho, la psicología es algo que me gusta muchísimo, al final es ciencia, al final es algo que me pasa, pero no me llega a, digamos, a satisfacer tener que comentar de nuevo las mismas cosas, ¿no? Porque al final, pues eso, no, odio repetirme, aunque suelo hacerlo, ¿no? Eso es inherente en mí, ¿no? Al final tengo un problema mental, así que hay que tomárselo de la mejor manera. Pero bueno, digamos que, punto aparte, digamos, como iba diciendo, al final el tema de hablar de mi situación psicológica está bien, me gusta, al final es algo terapéutico, pero dentro de la psicología me gusta ramificarme, ya lo he hecho en muchas ocasiones, ¿no? He hecho análisis psicológicos ya no solo de mí, sino de otras personas, o de otros personajes incluso, digamos, ficticios, o la psicología de un concepto en sí, o de una filosofía en sí. Por lo tanto, pues bueno, me gusta ramificarme en toda la psicología. Pero, digamos que ¿va a estar presente la psicología, Enzo? Esto es lo que quiero preguntarte. Quiero saberlo ya de una vez. Responde, sí, por supuesto. Va a estar la psicología presente, ¿no? Al final es algo que está dentro de mí, pero no va a ser el tema principal dentro del programa, ni mucho menos. Va a ser un apartado que vaya, digamos, añadirse dentro de todo el programa. El programa va a constatar, digamos, va a presentarse como arte. Bueno, no es que sea arte mi programa, pero digamos que me refiero que se va a hablar de arte, de historia, de psicología, de sociología, eso por supuesto. También de, digamos, de reflexión, de filosofía, de ocio, de entretenimiento. Quiero englobarlo todo, porque al final me he dado cuenta que cuantas más cosas abarcas, bueno, me he dado cuenta, ya lo tenía yo, ya bien más que materializado, ¿no? Con anterioridad, pero sí que es verdad que al final adentrarse a ello, adentrarse a nuevas cosas, a nuevas rutas, a nuevos caminos, al final lo que haces es enriquecerte como persona, como he dicho en un principio, y por lo tanto, pues bueno, tocar este palo que nunca he tocado antes y adentrarse a ese mundo, al final es como una nueva aventura. Al final es como decir, ostras, pues mira, oye, esto está bien, me está gustando, y quizás en un principio yo antes no daba un duro por ello, no apostaba nada por ello, pero te adentras al mundo, al universo, y dices, ostras, pues esto no está nada mal, ¿no? Así que en ese sentido está bien probar. Habrá momentos obviamente donde hablaré de un tema y me voy a equivocar por falta de experiencia o por ignorancia, eso está claro, incluso en la psicología, que es algo que lo tengo muy presente, eso está más que claro, pero sí que es verdad que, digamos, en ese sentido me gusta, digamos, abarcar nuevas cosas y aunque falle, hacerlo, porque al final lo que haces es, digamos, decir desde un principio, obviamente, que es mi opinión y que no soy ningún profesional, y después de eso, si hay un profesional, disculpad por mi dicción, digamos, que me comente y me dice, oye, Enzo, no es así, las cosas no son así, yo tengo otra opinión, lo puede comentar y quizás, oye, con ello pueda cambiar mi opinión, y sobre todo si es una persona profesional, ¿no? Con respecto al sector que estoy hablando, ¿no? Así que en ese sentido, pues bueno, digamos, estoy abierto siempre a nuevas cosas, estoy abierto siempre a comentarios, estoy abierto siempre a nuevos conceptos, ¿no? El tema de música, por ejemplo, digamos, estos 21 episodios que llevo ya, 21 episodios me refiero, digamos, en concreto de la temporada 3. En YouTube veréis como 4 o 5, pero yo llevo 21 episodios más que guardados ya para subir. Tengo episodios hasta finales de octubre. Quiero decir, le he metido mucha caña y he hablado de muchos temas. He hablado de cómics, he hablado de Spider-Man en sí, ¿no? He hablado de psicología de los villanos de Batman. He hablado también de un poquito de la actuación, de que para mí qué es la actuación, ¿no? Digamos, opinando, hablando del doblaje en sí. He hablado también de música con Weezer, lo he comentado en bastantes ocasiones, mi banda favorita. He hablado también de, digamos, de un universo tan vasto, tan amplio como es Star Wars. También he hablado de películas de culto como Goodfellas y El Padrino, parte 2. Ya veréis esos episodios. Digamos que he hecho muchas cosas, ¿no? He
he abarcado muchísimas cosas. He hablado también con un compañero aquí del programa, muy habitual, que es Víctor. Hemos hablado de Warhammer 40.000, ¿no? De hecho, él es una persona que le gusta mucho Warhammer, y por lo tanto, pues bueno, en ese sentido, bueno, digamos que me gustaría... Me ha encantado el tema de hacer un programa hablando de Warhammer, porque es una persona que le gusta mucho Warhammer, y el tema de explicarlo, el tema de hablarlo, el tema de comentarlo, pues bueno, al final sí, es algo ficticio, pero te enriqueces, ¿no? En cuanto a otra cultura, en cuanto a otra, digamos, otras maneras de hacer una historia, ¿no? Una historia ficticia. Al final ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, estoy más que abierto a ese tipo de, digamos, de filosofía, o ese tipo de historias, ese tipo de, digamos, de, bueno, de hacer, ¿no? De crear una historia, de filosofar, ¿no? En ocasiones, ¿no? Así que en ese sentido tengo muchos programas en mente, muchos programas, y es algo que yo realmente tengo presente, ¿no? El tema de hacer nuevas cosas, abarcar nuevas cosas, porque te enriquece, creedme, chicos. O sea, no, si estáis haciendo un programa de radio, y os animo a hacerlo, porque al final es algo tan fácil como hablar al micrófono, ¿no? Sí que es verdad que hay gente mejor que yo, o peor, o no lo sé. Al final eso lo tiene que juzgar la gente, pero digamos que algo que yo recomiendo mucho, chicos, si estáis empezando el tema de radio, aunque seáis muy amateur, no importa, es abarcar muchos temas. O digamos que dentro del tema que estás hablando, abarcar varios temas, porque hablar de lo mismo un episodio, otro episodio, lo que haces es cansar a la gente. ¿Para qué una persona va a ver un episodio nuevo si tiene el anterior? ¿No? O para que, y ya ese, digamos, ese factor sorpresa ya no lo tienes con respecto a la audiencia. Eso sí, algo que hay que tener muy presente, sobre todo, el tema de ramificarse dentro de un tema tampoco, no mucho, porque al final estás dentro de un tema, aunque te ramifiques dentro del tema. Si vas a hacer un programa muy variado, ¿vale? Vas a hablar de muchos temas, como por ejemplo va a ser mi programa. Algo que vas a tener muy en cuenta, algo que vas a tener que tener en mente realmente, y vas a tener que aceptar sí o sí, es que cuando tú eres tan variado en un programa, la audiencia va a ser menos, podríamos decir, menos flexible contigo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque al final la audiencia que tú te creas en un principio, al menos en mi caso, es, digamos, con respecto a un vídeo. Al final te conocen con respecto a un vídeo, por ejemplo, de psicología. Y hay gente que entra al vídeo y se suscribe a tu canal, le da like porque le interesa el tema de la psicología. Pero ¿qué pasa si el siguiente vídeo hablas del Padrino parte 2? Pues obviamente la persona no va a estar tan interesada y quizás se desuscriba. A mí me ha pasado varias veces, ¿eh? El tema de que, digamos, he hecho un vídeo totalmente diferente al anterior y se me ha desuscrito la gente. ¿Por qué? Porque es totalmente normal. Al final estoy hablando de un tema totalmente diferente al que, bueno, la persona en principio accedió al canal a ver según qué episodios, ¿no? Así que hay que aceptar, creedme, chicos, hay que aceptar que, digamos, un programa variado, sí, vas a abarcar otro tipo de gente, ¿no? Una más variedad con respecto a la gente, sí. Quizás en cantidad va a sumarse, va a agrandarse. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende mucho también de la suerte que tengas, o de lo bien que lo hagas, ¿no? O cómo te proyectes, o cómo, digamos, te expandes. Al final también tienes que moverte, o también es cuestión de suerte, ¿no? Eso depende mucho de lo que tengas en mente, ¿no? Pero bueno, digamos que en ese sentido, cuando tú abarcas muchos temas, tiendes a retener a menos audiencia, ¿no? Porque ya no es solo menos audiencia, sino dentro de la propia audiencia, a la hora de retener a la persona en sí, en cuanto a minutos, en cuanto a tiempo, va a ser mucho menor, porque al final abarcas tantos temas que la impresión que causas con respecto a una persona que tiene una idea fija con respecto al programa es de confrontación. No digo de decir este canal es una mierda o este programa es una mierda, no, ni mucho menos. Es un tema de, digamos, de decir, oye, bueno, un episodio, de este chico,
Bueno, a ver, vale, pero no lo voy a ver porque no me interesa. Yo al final me suscribí al canal de este chico porque me gusta cómo comenta el tema de la psicología, o me interesa su apartado social, su apartado psicológico, sociológico y por lo tanto antropológico. Por lo tanto, a mí, pues bueno, el tema del Padrino parte 2 sí es una gran película, pero a mí no me va ni me viene, ¿no? Es totalmente aceptable, por supuesto. Al final cada uno elige lo que quiere ver. Y por lo tanto, pues bueno, al final cuando abarcas tanto, quizás en audiencia aprietas poco, ¿no? Así que en ese sentido te da una de cal y otra de arena. ¿Conseguirás más audiencia? Puede ser que sí o puede ser que no. ¿Te vas a enriquecer? ¿El programa va a ser mucho mejor de forma personal, como opinión? Mucho mejor y va a abarcar mucho más. Eso seguro. A mí un programa que abarca mucho más o dentro de un aspecto abarca más, me parece un mejor programa. Porque al final un programa está, digamos, constituido de varias partes. Y si solo utilizas una parte, aunque esa parte te consiga audiencia, al final lo que haces es estancarte y tú como persona, como locutor, te vas a cansar. Creedme, os vais a cansar. A mí me ha pasado. Yo que soy la persona más obsesiva, más reiterativa en según conceptos, me he cansado. O sea que imaginaos. Poco a poco y abarcando muchos temas. Es el consejo que yo puedo daros. Abarcar mucho, o quizás abarcar mucho, pero quizás tampoco excederse en un tema en concreto, ¿no? O al final tienes una sección dentro del programa. Ser, en definitiva, flexibles, versátiles, porque eso se premia. Se premia en cuanto a cultura, en cuanto cognitivamente hablando, en cuanto a inteligencia. Al final lo que haces es aprender y aprender. Al final cuanto más aprendes, más te cercioras de lo mucho que desconoces. Cuanto más te cercioras de lo que desconoces, más cerca llegas, ¿no? Más cerca tienes la sabiduría presente, ¿no? Porque al final, digamos que la vida es limitada. La vida es contrarreloj, aunque sea un reloj bastante grande, al final es un contrarreloj, ¿no? Al fin y al cabo no vas a poder abarcarlo todo por espacio y por tiempo, ¿no? Pero podemos hacer todo lo posible para poder, pues bueno, dentro de nuestras limitaciones, dentro de nuestras habilidades, dentro de nuestras, digamos, capacidades, perfectamente podemos, pues bueno, el tema de seguir adelante y aprender. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Al final yo creo que no hay desconocimiento para mí. Hay conocimiento por conocer. ¿Entendéis? Así que en ese sentido espero que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Espero que tengáis en cuenta que el conocimiento es más que importante. Más que importante. Creedme que al final te abre tantas ventanas. Esto es como un currículum. Pensad que esto es como un currículum. Al final, el tener, por ejemplo, inglés, ¿no? Tener una versatilidad con respecto a idiomas, con respecto a varios trabajos, experiencia en varios trabajos, lo que haces es, pues bueno, llamar más la atención de empresas, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, adentraros, aunque parezca que es bastante abrumador, por ejemplo, el tema de la ciencia o física cuántica, o por ejemplo, ¿no? Nada es difícil. Puede ser complejo, pero no es difícil. Todos tenemos la capacidad de poder razonar, de poder reflexionar, de poder estudiar a nuestra manera, ¿no? Yo lo he dicho en muchas ocasiones, estudiar para mí es reflexionar, aprender. Estudiar no es memorizar, para mí. Puede ser algún componente muy importante dentro del estudio, sí, pero no es unilateralmente memorizar. Porque si memorizas sin aprender, no estás haciendo nada. Pero nada. Pero nada, ¿eh? Por mucho que saques un 10, no estás haciendo absolutamente nada. Y cuando llegue la hora de la verdad, no vas a poder hacer nada. Porque realmente lo que has hecho es, básicamente, memorizar. Memorizar y memorizar. Yo entiendo que, por ejemplo, en la universidad, yo entiendo que, por ejemplo, en bachillerato, las cosas son muy difíciles y al final se te amontonan muchas cosas. Yo recomiendo que desde el primer día no empezar de forma
digamos, tan loca, ¿no? Podríamos decir de forma tan... como yo he hecho con el tema del doblaje, ir a lo loco. No. Yo recomiendo el tema de ir poco a poco. Digamos que si tú estás ahora mismo en una clase, digamos, hablando de... no sé, estás en clase de física y química, apuntarte ese mismo día en la libreta las fórmulas. Y al acabar la clase, o, digamos, al acabar ya el día, las clases, todo lo que tengas apuntado, ¿no?, de física y química, repasarlo. Leerlo. No digo estudiar, leerlo y aprenderlo. Tener los conceptos en la cabeza. Y con ello, pues bueno, haces ejercicios del propio libro, si queréis. No digo estudiar, digo aprender. ¿Entendéis? Aprender. Porque al final, esto es como todo. Vamos a ver. Si yo, ¿vale? El tema de la radio. Yo no tengo conocimientos teóricos de la radio, pero sin embargo yo estoy haciendo y sin embargo yo llevo ya más de media hora hablando. ¿Por qué es esto, Enzo? Porque yo estoy aprendiendo. Porque yo estoy reflexionando. Porque yo, digamos, voy siguiendo una pauta. Sigo un camino, una curva de aprendizaje, ¿no? Y al final, si tienes bastante en cuenta todos los días el tema de la comunicación, el tema de expresión, el tema de hablar, al final si lo tienes en cuenta todos los días sin estudiar, es algo que realmente se te va a impregnar dentro de tu cabeza. Creedme, se te va a impregnar. Y yo entiendo que habrá gente que realmente tendrá trabajo también y tendrá las cosas muy complicadas. No digo que no, pero coger media hora, no pido mucho más. No pedíos tampoco mucho más. Media hora cada día. Cada día, repasando lo que tenéis, lo que habéis estudiado. Bueno, lo que habéis estudiado, lo que habéis aprendido o lo que estáis por aprender, ¿no? Poco a poco, al ritmo de la clase, pero sin prisa y sin pausa. ¿Vale? Poco a poco. Vas a casa, digamos, lees lo que tienes en cuenta, aprendes lo que tienes en cuenta. Si tienes alguna duda con respecto a la teoría, con respecto al tema, vamos, digamos, no tengas vergüenza alguna en preguntar qué es lo que verdaderamente, digamos, es, ¿no? ¿Qué es en sí? Oye, profesor, oye, profesora, no entiendo esto porque no entiendo esta fórmula en concreto, ¿por qué es esto así? ¿Por qué esta nomenclatura con respecto a los elementos químicos? No entiendo exactamente por qué es de derecha a izquierda, no entiendo esto, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se llama este elemento químico? Este tipo de cosas, ¿no? Al final, las preguntas realmente, chicos, aunque tengáis vergüenza. Yo también tengo vergüenza, quiero decir, a mí también me da cosa preguntar una cosa. ¿Por qué? Porque a veces nosotros en nuestra cabeza hacemos una reflexión bastante dispar, bastante fuera de lo que verdaderamente es la vida real, bastante inverosímil, que una pregunta nosotros creemos que denota desconocimiento. Sí, denota desconocimiento, eso seguro. Pero lo decimos, lo pensamos como algo negativo. El desconocimiento es el primer paso al conocimiento. Eso creo que lo tengáis en cuenta. Nadie nace con conocimiento con respecto a algo. Nadie. Hay que empezar desde el principio. Si tienes un desconocimiento, tienes desconocimiento, no tienes realmente un pensamiento, no tienes una reflexión o no sabes lo que está pasando, pregunta. Porque realmente las cosas positivas aplastan las negativas. ¿Que va a haber unas cuantas risas en clase? Pues vale, que las haya. Que las haya. Después, el que va a probar eres tú. Que unas risas no solapen, que una risa no, digamos, un nerviosismo, un pensamiento, frustrado, ¿no? Que eso no solape, que eso no se anteponga a tu carrera, a tu estudio, a tu reflexión, a tu sabiduría, a tu conocimiento. Porque tu conocimiento vale oro. Tú vas a vivir momentos que otra persona no va a vivir. Tú vas a saber cosas que otra persona no va a saber. Y eso es muy valioso. Eso es bastante valioso. Por lo tanto, por favor, reflexión, pensad, preguntad. Creedme, yo de crío, de hecho, mis primeros años en el colegio, en el instituto también,
Yo era muy tímido, quiero decir, parece parece un chiste, ¿no? Porque ahora mismo estoy hablando por los codos, pero sí, yo de crío era bastante tímido. De hecho, lo he dicho en bastantes ocasiones, tiendo a repetirme, cuando he dicho que no me gusta repetirme, soy así de listo. Y tiendo a repetirme diciendo que tiendo a repetirme. O sea que al final estamos haciendo aquí un Inception, ¿no? Estamos haciendo aquí metafísica. En fin, el caso es que, digamos, yo de crío era muy tímido, muy tímido. De hecho, debo decir que, por ejemplo, a las mujeres, mira que yo me he criado entre ellas, a pesar de que no soy mujer, yo me considero hombre, ¿no? Y bueno, en ese sentido, digamos, para mí las mujeres para mí eran como alienígenas, porque no sabían ni cómo hablar, ¿no? Yo estaba enamorado de una chica en clase y tal, y yo no sabía, yo qué iba a saber. Yo no sabía ni cómo, no, ni cómo parpadear, a saber yo cómo hablar. Y el tema, a un género distinto al mío, que al final un género distinto al mío es eso, ¿eh? Lo único que cambia es el género. Al fin y al cabo, tendrán unas cosas como, por ejemplo, puede ser el tema hormonal, el tema ya biológico en sí, el tema del X e Y, de los cromosomas, pero vamos, cambian esas cosas y poco más, ¿eh? Más bien yo creo que la diferencia que hay entre una chica y un chico es el tema de, podemos decir, psicológico, y el tema de la cultura. Bueno, la cultura que podríamos decir que está bastante impuesta a la sociedad de la mujer o del hombre, ¿no? En ese sentido. Yo creo que lo verdaderamente cambia, ¿no? Esto ya también se puede extrapolar en tema de las etnias, ¿no? Yo no creo que haya un cambio por el hecho de que tenga una etnia o tenga una pigmentación blanca a una negra, o una, digamos, no sé, podemos decir blanco puro como podría ser un albino. No, ni mucho menos. Yo creo que me da la sensación de que es más bien de cultura, ¿no? Porque al final, cuando tienes una cultura bastante establecida, si tú pones, por ejemplo, una persona negra en la cultura de una persona blanca, podemos decir en mi casa, por ejemplo, va a ser exactamente lo mismo que yo, va a hacer exactamente lo mismo que yo. Y ya está, es que no tiene más. Obviamente habrá cosas que va a ser diferente a mí por el tema de psique, de psicología en sí, que es algo inherente a todos, ¿no? Que independientemente de la etnia, pero digamos que en cuanto a cultura lo va a tener bastante presente, pero porque se ha cultivado, porque se ha culturizado en un sector en concreto. Y si yo, una persona blanca, me adentrase a la cultura negra, por ejemplo, en África, imagínate en África, si hubiera nacido en África, es que yo tengo más que claro que yo estaría, digamos, al son de la cultura africana. Y esto está más que claro. Al final la pigmentación es algo que no se distancia mucho de lo esotérico, digamos, de los fantasmas o de algo que para mí no existe para nada. En mi caso, no estoy diciendo que creer en los fantasmas quiere decir que seas racista, ni mucho menos, por Dios, por amor de Dios, ni mucho menos una persona que cree en el tarot y todo esto. Así que bueno, yo tengo mis diferencias con el tarot. Bueno, eso, que digamos en ese sentido, pues quiero decir que, digamos, pues eso, el tema de que a mí el tema de pigmentación me importa bastante poco. Yo quiero saber realmente tu cultura, quiero saber realmente lo que piensas, quiero realmente saber lo que estás haciendo, quiero saber cómo piensas, ¿no? Al final la piel es algo tan superficial que, bueno, fijarse en ella para entablar una conversación me parece más que, no sé, fútil, ¿no? Porque al final puedes encontrar dentro de una etnia personas de todo tipo, tanto buenas personas, malas personas, según tu criterio, personas, pues bueno, de todo tipo, como he dicho yo en un principio, y eso está en cualquier etnia. Por lo tanto, ¿para qué, digamos, prohibir una cosa en concreto cuando realmente es todo, ¿no? Pero bueno, digamos que en ese sentido, al final me he ido mucho a las ramas, ¿no? Como se nota que ya hace tiempo que no... Sí que he hecho ya bastantes programas, bastantes episodios, pero sí que se nota que no, hace ya tiempo que no hago ningún episodio aquí, ¿no? En Radio Joven Digital. Pero bueno, digamos que en ese sentido, digamos, como iba recapitulando, ¿no? El tema de, por ejemplo, del propio título del programa, ¿no? Digamos que en ese sentido a mí el canal de Enzo... el canal de Enzo, de hecho, ya va a ser un nombre que iba a estar muy presente en todo el programa. De hecho, es algo que se va a decir, pero ¿qué pasa? Que bueno, ese canal de Enzo es un programa que yo tuve hace ya tiempo, hace bastante tiempo, de hecho en la época del COVID, que bueno, fue básicamente un experimento
Era bastante parecido a lo que tenemos ahora en el espacio de Enzo, pero digamos que en ese sentido era diferente, digamos, en ese sentido hablaba de otras cosas, no hablaba de psicología, era incluso mucho más, me expandía muchísimo más que incluso en este programa, o sea que imaginaos, ¿no? Pasó del canal de Enzo al espacio de Enzo, ese propio programa. Pero ¿qué pasa? Que al final ese nombre me gustó mucho y lo he agregado aquí. Al final es el programa más vigente, por supuesto, no es el programa vigente mío. Por lo tanto, pues bueno, el espacio de Enzo me parece más que acertado. ¿Por qué? Porque al final, para mí, este programa es un espacio para mí para realmente expresarme, para poder hablar de cualquier tipo de cosas, ¿no? Al final, digamos, el programa, cuando yo pienso en el programa, pienso en una habitación, pienso en un espacio, pienso en una silla, pienso en una mesa, pienso en un micrófono, pienso en mis compañeros, en mis invitados. Y mis invitados están conmigo en un espacio, en un entorno. Al final es mi espacio, el espacio de Enzo, ¿no? Así que en ese sentido, pues bueno, digamos, yo creo que está más que justificado el nombre y va a seguir así. Diario de un ansioso, al final lo que haces es denominar de que soy ansioso, y sí, lo soy perfectamente. Soy ansioso con ansiedad. Pero ¿qué pasa? Que al final cuando dices diario de un ansioso, denotas de que el propio programa va a ser de ansiedad exclusivamente, ¿no? Hablando de la ansiedad, cuando no va a ser así, y tampoco quiero mentir descaradamente a la audiencia. Por lo tanto, el espacio de Enzo al final engloba todo, engloba historia, engloba arte, engloba ciencia, engloba también psicología, que también es ciencia, por supuesto, engloba ocio, dentro del ocio engloba películas, también arte, obviamente, videojuegos también son arte, aunque haya gente que no quiera verlo. Libros, por supuesto, que también es arte. Pinturas, por supuesto, también. Movimientos. Debates. Universos. Al final el espacio de Enzo parece poco, pero realmente al final algo que me gusta mucho del espacio de Enzo en sí, de mi espacio, es que será pequeño. Será, pues bueno, en cuanto a metros cúbicos, pues bueno, ahí estará la cosa. No hay mucho espacio, y más en mi habitación. No, disculpad por mi notificación, que es que me espera una notificación importante, así que lo tengo que tener en mente. Espero que no se haya escuchado, y si se ha escuchado, disculpad. Digamos que algo que me gusta mucho del espacio de Enzo, ¿no? El propio nombre en sí, el espacio. El propio nombre y el espacio en sí. Es que a partir de estas 4 paredes, de un espacio casi claustrofóbico, podríamos decir, pequeño, reducido, en realidad para mí es el espacio, es un mundo, es un planeta. Para mí abarca todo. Para mí abarca prácticamente toda mi vida. Para mí abarca cualquier tipo de tema. Imaginaos un espacio tan pequeño. Para mí es un mundo. Para mí es un universo. Para mí es infinito, ¿no? Tanto que se habla del espacio, de la Vía Láctea, de las galaxias, que el mundo en sí, el espacio, es infinito, se expande de forma continua. Para mí el espacio de Enzo también se expande. Hay nuevas ideas, nuevas filosofías, nuevo arte, nuevo ocio, nuevos protagonistas, nuevos invitados. Y al final eso para mí es un espacio infinito. ¿Sabéis? Yo creo que en ese sentido, creo que está más que justificado el nombre de mi programa. Nada más, espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.